Queridos amigos, qué placer saludarlos. Soy Rodolfo Guerrero en este su espacio Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Justamente en esta saga de conversatorios online que se organizan por parte de esta sociedad, doctor Jorge Fernández Ruiz, en donde estamos dándonos a la tarea de analizar y reflexionar juntos sobre los temas de interés. Y en esta ocasión vamos a hablar un tema que pocas veces es visto desde el panorama del derecho comparado, que es justamente los desafíos de la inteligencia artificial en el derecho. Seguramente has escuchado de este tema, inteligencia artificial, o lo has visto plasmado en alguna gran producción hollywoodense. Bueno, vamos a tratar hoy con dos grandes referentes en el tema, estos puntos finos. Sin más, te pido que te pongas cómodo, que tomes un buen café para que te actives con nosotros y bueno, comenzamos. Queridos amigos, es un placer estar con ustedes y tener a dos grandes referentes en el tema que hoy vamos a estar hablando, los desafíos de la inteligencia artificial en el derecho. Y bueno, tengo el placer y a continuación los voy a presentar de contar desde España con la participación de la doctora Teresa Rodríguez de las Heras Valle. Ella es miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre Responsabilidad y Nuevas Tecnologías, es profesora titular de Derecho Mercantil del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid y le doy la más cordial bienvenida, querida doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes desde Madrid, un placer estar con vosotros y participar en esta sesión. Gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias, estimada doctora, y también tenemos la participación del doctor Ramón Jerónimo Brena. Él es director académico del School of Information and Artificial Intelligence, Silicon Valley University de Estados Unidos. Es profesor emérito de la Universidad de El Salvador de Argentina. Nos acompaña, estimado doctor, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes también. Un gusto compartir con la colega esta charla de café con ustedes. Y un saludo para toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, estimado doctor. Vamos a comenzar, si están de acuerdo, con el ABC de las cosas. Es muy importante introducir a todos los que nos están viendo y escuchando con su bebida en mano sobre este tema que pocas veces es visto bajo el contexto que hoy lo vamos a estar hablando. En primera idea es definir lo que es la inteligencia artificial y el impacto que ha ido teniendo pues en la vida profesional del abogado, en los sistemas tal cual de operativos de la justicia, de impartición de justicia. Así que bueno, comenzamos primero con la doctora Teresa, posteriormente con usted, estimado doctor Ramón, y bueno, en esta primera etapa cada quien contará con 6 minutos. Así que con mucha atención escuchamos en esta introducción a la doctora Teresa. Adelante. Muchas gracias. Para mí, definir inteligencia artificial me parece que es fundamental conectarla con 3 elementos fundamentales: algoritmos, datos y técnicas de aprendizaje. ¿Por qué algoritmos? Porque en realidad el código genético de la inteligencia artificial son los algoritmos, es decir, una secuencia de instrucciones que permiten resolver problemas de manera repetida. Hay algoritmos tremendamente sencillos, muy básicos: si esto ocurre, pasa esto; si esto ocurre, pasa esto, con los que resolvemos de manera permanente a lo largo del desarrollo de la humanidad nuestros problemas más habituales o cada vez más complejos. La inteligencia artificial requiere añadirle 2 componentes más. En primer lugar, los datos. Habrán oído de una manera repetida, casi tópica, esa idea de que vivimos en la sociedad y en la economía de los datos, que los datos son el nuevo petróleo de la economía moderna, sin lugar a duda. Pero es que los datos son los que alimentan la inteligencia artificial. Es decir, en ese proceso de instrucciones que un algoritmo resuelve y que la inteligencia artificial de una manera mucho más sofisticada incorpora, los datos son, en definitiva, el alimento de la inteligencia artificial. Lo que hace la inteligencia artificial, por utilizar una expresión muy sencilla, es valerse de estos datos, datos que pueden ser incorporados por el usuario, censados del exterior, análisis predictivo a través de Big Data,
datos recolectados, por ejemplo, lo que se llama Machine Generated Data, que son datos recolectados por la máquina. Todos ellos lo que hacen es, si se dan cuenta, permitir a ese algoritmo adaptarse al entorno. Si estamos hablando, por ejemplo, de un vehículo autónomo, si se dan cuenta, el vehículo autónomo lo que hace es sensar el exterior y acomodarse en función de los datos que recibe en las decisiones de evitar un accidente, parar ante un semáforo o acelerar si hay un riesgo de atropello. Pues bien, el tercer elemento, y eso es el que incorpora, y el profesor Brena seguramente aportará una reflexión muy profunda sobre esta cuestión, el tercer elemento que me parece fundamental para el derecho es la idea de las técnicas de aprendizaje. Las más frecuentes, no las únicas, son las llamadas Deep Learning y Machine Learning, que a través de modelos de data parsing o a través de modelos de reconocimiento, lo que hace es que la inteligencia artificial ya no solo incorpore datos, sino que se acomode, aprenda, adapte el proceso a las diferentes situaciones con las que se encuentra. Pues bien, esto que tiene un elemento casi de Black Mirror, casi de inteligencia, de ciencia ficción, en realidad para el derecho es clave, porque estamos incorporando, y me acerco a terminar mis minutos, estamos incorporando dos elementos muy interesantes. Primero, autonomía. ¿Estamos realmente en procesos autónomos? Y segundo, imprevisibilidad. Se desvía la inteligencia artificial de lo programado. Esto es clave para la responsabilidad civil. Muy importante, querida doctora, en este ABC de las cosas, definir lo que es la inteligencia artificial y definir los tres rubros importantes para su despliegue y operatividad. En este caso, doctor Ramón, lo escuchamos con mucha atención referente a estos puntos finos y bueno, es muy importante también dentro de esta ABC de las cosas saber la experiencia que usted desde joven tuvo con la informática jurídica, muy importante que hace no tanto tiempo nos estaba compartiendo eso, pero ahí la ley de Murphy nos jugó en contra, pero ahora ya no está esa ley, entonces lo escuchamos con mucha atención. No, felicito a Teresa, no podría haberlo dicho yo mejor y resumirlo en pocos minutos, lo que la inteligencia artificial está representando hoy para nosotros y cómo se manifiesta desde que dejó el laboratorio y ha tomado el mercado, ¿no? ¿Verdad? Es decir, seguramente el mercado tomó de la inteligencia artificial aquello que les parecía más razonable para lograr un efecto rápido y efectivo en aplicaciones. Respecto a la informática jurídica, evidentemente hace muchos años, por eso tengo algunas canas, me ocupo de informática jurídica desde que me picó ese bichito. Cuando como abogado joven vi una conferencia de un gran activista argentino, el profesor Gordillo, que se iba a dedicar a algo raro en la informática jurídica. Me llamó la atención, fui a escuchar esa conferencia y pude salir más de mi embelezo, ¿sí? Por decirlo en forma castiza. Y aquí estoy. La inteligencia artificial es tan antigua como mi embelezo por la informática jurídica, porque en realidad tiene esta pátina de muy novedoso, pero en realidad los estudios de inteligencia artificial datan de por lo menos de la mitad del siglo XX, con lo cual ya estamos casi cumpliendo, dentro de muy poco tiempo cumpliremos casi un siglo de inteligencia artificial. Claro que la inteligencia artificial en ese momento estaba recortada al laboratorio, eran aplicaciones que, producto del mismo estado del arte de la informática, que bien comentó Teresa, no era el mismo que tenemos hoy, no había esa posibilidad de acceder a los datos y tampoco había la posibilidad de manejarlos porque las computadoras eran pequeñas en sus capacidades, era poco la cantidad de datos que podían tratar, etcétera. Entonces, las aplicaciones de inteligencia artificial que necesitaban de determinados desarrollos de la informática y de las comunicaciones no lo tenían en ese momento y por lo tanto seguían en el laboratorio. La gran explosión, como bien se dijo, se produjo cuando de golpe, por el desarrollo tecnológico, tuvimos la posibilidad
de hablar de Big Data, es decir, podíamos hablar del manejo de grandes volúmenes de información, y entonces parecía razonable que algunas de las cosas que estaban allí en el laboratorio de inteligencia artificial pudieran ahora explotar y desarrollarse vigorosamente. ¿Cómo pensar en aprendizaje automatizado? ¿Cómo pensar en manejo de este volumen de datos que hoy maneja cualquier algoritmo de los buscadores conocidos? Era impensable. Era impensable, pero sí era atrayente. Por eso desde hace tanto tiempo que el hombre siempre ha tratado de reproducir la forma de que piensa el ser humano en una máquina. Y ahí esa conjunción y ese querer, ese embelezo, hace que la inteligencia artificial se ha desarrollado primero en el laboratorio y luego tan fuertemente en el mercado. Que, como bien decía Teresa, hay algunos aspectos a cuidar, algunos aspectos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esta herramienta maravillosa que se nos presenta como hacedora de casi todas las cosas en la cotidianidad, presenta al mismo tiempo de esa gran utilidad como herramienta riesgos que debemos prevenir y que los hombres de derecho tenemos que estar atentos a, de alguna manera, resolver, regular y dar una solución para la humanidad, de tal manera que esta herramienta contribuya a ser cada vez más humanos y más potentes, y no a generar posibilidades de daño, de riesgo aumentado, como puede ser una mala utilización o una utilización no regulada de la inteligencia artificial. Totalmente, estimado doctor. Eso es un punto importantísimo. Hoy en día, bueno, la comunidad jurídica, por lo menos de México, hace referencia a que, bueno, después de los efectos que causó esta pandemia, se decidió por fin el Poder Judicial a utilizar las bondades de las tecnologías. Sin embargo, ante el conocimiento de lo que implica el uso aplicado de inteligencia artificial, de algoritmos, pues también queda un punto, pues algo bueno para abordarlo con detenimiento, que sería la protección de datos. Muchos abogados tienen a la bondad de compartir cosas que a final de cuentas son accesos a algo que no es público, es privado, y lo comparten en un simple mensaje de WhatsApp que pues genera luego capturas de pantalla, publicaciones y una serie de cosas vulnerables. Es decir, ante la bondad de la inteligencia artificial, vemos que no hay el conocimiento ni la educación para utilizar adecuadamente esto, porque hay vulnerabilidades de por medio. Me gustaría saber cuáles son los posibles escenarios que ustedes ven en donde se tenga que considerar la verdadera utilidad como herramienta de la inteligencia artificial y no como una potencial arma. En este desarrollo, pues sabremos este punto que pongo sobre la mesa y algunos otros que tengan a bien a tratar, estimada doctora, estimado doctor. En este caso, pues tienen 13 minutos en este desarrollo. Comenzamos primero con usted, doctora, la escuchamos con mucha atención. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Vamos a pensar primero en aplicaciones posibles. Prácticamente la inteligencia artificial lo permea todo. Prácticamente penetra en todos los sectores y lo hace con aplicaciones muy diferentes, de diferente calado y además con una diferente manifestación. Por ejemplo, pensemos en la inteligencia artificial vinculada a la robótica. La inteligencia artificial es el alma de ese cuerpo que llamamos robótica y que tiene aplicaciones tan interesantes como, por ejemplo, la robótica asistencial, la robótica vinculada a la industria, es decir, la robotización de la industria, la inteligencia artificial vinculada a la robótica en forma de vehículos, por tanto, vehículos autónomos, drones autónomos, trenes autónomos. Tiene una implicación extraordinaria en un sector de gran importancia porque o bien afecta a intereses colectivos, por ejemplo, la movilidad, o bien afecta a intereses, podríamos decir,
personales del ser humano, como por ejemplo la robótica asistencial, además de, por supuesto, despertar multitud de cuestiones de tipo sociológico, socioeconómico, como por ejemplo pérdidas de empleo, contribuciones a la seguridad social debido a la robotización. Por tanto, tenemos un gran grupo de temas vinculados, podríamos decir, a la inteligencia artificial como alma de la robótica. La otra gran aplicación, que es muy sugerente porque es mucho más sutil, pero probablemente tiene un mayor impacto tanto positivo como negativo, es la inteligencia artificial como alma pura. Es decir, la inteligencia artificial aplicada a procesos de cualquier naturaleza. Inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, al seguimiento y el control de pandemias. Inteligencia artificial destinada a la trazabilidad de rutas, destinos o movimientos migratorios. La inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a procesos de reclutamiento. Inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a los servicios financieros para la concesión de créditos. ¿Por qué digo que ahí es mucho más sutil y eso le hace probablemente que tenga riesgos desconocidos muy importantes? Porque en realidad afecta de una manera probablemente mucho más clara al ejercicio de nuestros derechos. Les pongo 2 o 3 ejemplos que tienen que ver con lo que en la Unión Europea hemos abordado en el grupo de expertos de manera más clara, ¿no? Pensemos en el siguiente supuesto. Un sistema de reclutamiento basado en inteligencia artificial que aprende, es decir, no solo toma datos, sino aprende de cuál es el perfil idóneo para ser candidato a un determinado puesto, pues puede ser un sistema de inteligencia artificial que al cabo de unos meses o días de funcionamiento empieza a actuar de manera discriminatoria. Ha aprendido erróneamente que determinados perfiles son idóneos y en esa elección del perfil ha destacado elementos discriminatorios, religiosos, raciales, de sexo. Segundo caso que les pongo. La inteligencia artificial, por ejemplo, también nos permite movernos, navegar diariamente en el mundo de la información. Es decir, cómo se distribuyen y la viralidad que tienen las noticias falsas, las terribles fake news, y a la vez cómo nosotros recibimos cierta información a través de la red, todo eso está vinculado a ciertos algoritmos. Y estos ciertos algoritmos pueden fallar, pueden estar mal diseñados, pueden aprender mal y, por tanto, por ejemplo, no seleccionar como falsas las noticias que son falsas o seleccionar como sospechosas las noticias que son simplemente incómodas. ¿Esto por qué es apasionante? Porque si se dan cuenta, tratando de resolver un problema que, como el doctor Brena nos contaba, la masificación impide que nosotros podamos resolver esos problemas si no es con la ayuda de estas extraordinarias tecnologías, nos encontramos con que esta extraordinaria tecnología se nos convierte también en un arma de doble filo. ¿Qué ocurre si seleccionamos de manera sistemáticamente errónea noticias porque el algoritmo las califica como falsas? Una gravísima vulneración de la libertad de expresión. Podemos estar creando silos ideológicos, podemos estar dando prioridad a ciertas opiniones políticas, podemos estar discriminando a minorías. Es decir, cuando nos damos cuenta que la inteligencia artificial nos rodea en este mundo complejo en el que estamos, nos damos cuenta que, por un lado, es la inteligencia artificial la que probablemente nos va a permitir resolver esta enorme complejidad del mundo moderno y nos va a permitir atenuar la incertidumbre con la que el ser humano no se siente cómodo. Por ejemplo, Big Data Analytics nos permite hacer tendencias, hacer predicciones, hacer escenarios anticipatorios que nos permiten, por ejemplo, tener una política de confinamiento en caso de pandemia, por ejemplo, que nos permite decidir qué fronteras se pueden abrir y cuáles no. Eso es extraordinario, pero a la vez todo eso que lo hace valioso, curiosamente lo convierte en vulnerable y frágil, que es cualquier error cometido con un sistema autónomo tiene el riesgo de hacerse viral, hacerse masivo, hacerse imprevisible y hacerse incontrolable. Por tanto, dejo ahí estas ideas para compartir con el doctor Brena y encantada de intervenir nuevamente para discutir alguna de estas cuestiones. Gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias, estimada doctora Teresa. Importantísimo el tema que va englomerado a esto de algoritmos discriminatorios como parte de un derecho humano de cuarta generación. Bueno, en este caso escuchamos con mucha atención al doctor Ramón Brena para saber sus consideraciones en este desarrollo
de los desafíos de la inteligencia artificial en el derecho, porque todos los que nos están escuchando ahorita seguramente tienen interacción con el tema del derecho digital, pero a su vez hay muchas otras personas que están dentro de la labor de abogado litigante y que probablemente se pregunten cómo yo me introduzco a este tema debidamente o cómo yo puedo en verdad hacer algo para que se modernice la labor que yo desarrollo en el derecho penal, en el derecho laboral, en el derecho civil. Bueno, lo escuchamos con mucha atención, estimado doctor Ramón. Bueno, espero que me escuchen bien, porque tengo algunas interferencias en la comunicación. ¿Me escuchan correctamente? Sí, sí. Sí. Bueno, perfecto. Quiero retomar algo de lo que dijo Teresa. Hay una idea casi mágica sobre la inteligencia artificial en especial, pero en informática en general, que parece que se autogestiona, ¿sí? Y cuando decimos un algoritmo puede mentir, o un algoritmo puede ser inexacto, o un algoritmo puede tener un sesgo, cuando decimos un algoritmo puede dañar, lo que estamos diciendo claramente es que el algoritmo, la inteligencia artificial, la tecnología en general, es una obra humana. Y normalmente los humanos llevamos a nuestras obras todas nuestras virtudes y también todos nuestros defectos. Por eso, la problemática que se nos plantea con el uso en general de la tecnología desde el comienzo de los tiempos, pero especialmente con esta tecnología tan invasiva, tan omnipresente como lo es la conjunción de la inteligencia artificial con el Big Data, con el aprendizaje automatizado y con la posibilidad del procesamiento tan grande de datos, es que si no tomamos precauciones para que esos, de alguna manera, pecados humanos no se vuelquen y lograremos resultados difíciles de comprender, sin lugar a dudas. Evidentemente, como bien se mencionaba, la Unión Europea tiene una preocupación especial sobre estos temas y sobre dos aspectos que yo creo que son la conjunción importantísima que debemos realizar para lograr que la inteligencia artificial sea fiable para todos y que la podamos usar sin precauciones como usamos en el pasado otro tipo de tecnología. Y es el tema jurídico, la regulación. Es importante poner a consideración este tema que ha sido muy controversial desde la aparición de la robot Sofía. La robot Sofía, que es producto de la inteligencia artificial y que muchos ha debatido sobre, bueno, que una robot sea considerada como humana a partir de que se le da una nacionalidad por Arabia Saudita y que tiene más derechos que las mismas mujeres de carne y hueso de ese país. Entonces, ante este tema surge pues la controversia de los derechos de los robots. Verdaderamente, pues el robot puede tener derechos, pero no humanos, y ante ello, un tipo de desafíos o ante esta premisa algo hollywoodense, o como decía usted, querida doctora, desde el inicio, como la famosa y célebre serie de Black Mirror. Saber y otras consideraciones que hay de por medio. Gracias, Rodolfo. Efectivamente, la personificación de los robots ha entrado en el terreno jurídico con una fuerza inusitada y inevitablemente ha generado una controversia y un debate que, siendo fascinante, probablemente hasta ahora vaya a quedar en eso, en un debate, en una controversia sugerente que probablemente no se concrete en ninguna decisión. ¿A qué me estoy refiriendo? El doctor Brena hacía referencia a la postura europea y en este caso es muy interesante mencionar que el Parlamento Europeo en el año 2017, cuando se plantea el llamado derecho civil de los robots, lanza una interesante y controvertida propuesta. La idea de crear un tercer modelo de persona, las llamadas personas electrónicas. Junto a las personas naturales, las personas jurídicas, que no dejan de ser una ficción legal,
y que sin embargo hemos incorporado con naturalidad a nuestro sistema jurídico, se incorpora la idea de una persona electrónica. Bien, en realidad en esta propuesta del Parlamento Europeo no hay más que un deseo de resolver un problema patrimonial de responsabilidad. Es decir, esta persona electrónica no tiene, como en el caso que Rodolfo mencionabas, no está pensada que tenga derechos civiles, derechos humanos, capacidad de contraer matrimonio o de adoptar niños, sino que estaba única y exclusivamente diseñado para ser una fórmula de separación de un patrimonio, a los puros efectos de la responsabilidad. Es decir, un robot asistencial que genera un daño y que, como muy bien decía el doctor Brena, se nos complica la atribución de la responsabilidad. Sabemos que es una creación humana, pero ¿a quién atribuirle la responsabilidad? Al programador, al diseñador del algoritmo, al fabricante del robot, al operador del robot, al usuario que lo personalizó. Ante esta dificultad, la idea es, bueno, que el propio robot tenga un patrimonio separado que se dedica a compensar los daños que pueda generar. ¿Por qué decía que era controvertida y se ha quedado en propuesta sugerente? Porque, bueno, asignarle un patrimonio a un robot implica muchas cosas, ¿verdad? Implica asumir titularidad, gestión, capacidad de ser representado en juicio, ante quién se solicita que el robot pague con ese patrimonio, qué ocurre cuando el patrimonio se agota, qué ocurre con cuestiones procesales. Por tanto, en realidad es una propuesta que pone de manifiesto algo, para enseguida dar la palabra al doctor Brena, que está incorporado, pone de manifiesto una cosa que para un jurista es fascinante. Hemos empezado a diluir una frontera que nos permitía distinguir el derecho de cosas del derecho de personas. Ahora se diluye y se nos abre un campo precioso, híbrido, para plantearnos otras nuevas alternativas ante esta dicotomía tradicional. Totalmente, querida doctora. Bueno, con la estabilidad nuevamente del doctor Ramón, pues ya adelante, estimado doctor, el Internet ya está jugando otra vez a nuestro favor. Esperemos que dure esa estabilidad, que no sea como la económica de nuestros países. No, quiero retomar el tema de, efectivamente conozco lo que acaba de conversar Teresa sobre ese proyecto de dar personalidad a los robots. Es muy interesante y si me pongo en eso no terminamos más. Nos vamos a las 6 de la tarde. Pero el tema es que lo que yo quería recalcar era, necesitamos resolver problemas jurídicos, pero tenemos que resolver también problemas éticos. Porque no sé si se me escuchó esto, pero he hablado muchas veces en distintas conferencias en Argentina y en Latinoamérica con gente de la tecnología, con los diseñadores, con los programadores, con los investigadores, que no son hombres de derecho, efectivamente, y cuando los interrogaba acerca de si se habían planteado alguna barrera ética con el programa, la aplicación que estaban colocando en el mercado, sinceramente y con toda honestidad, me confesaban que jamás se habían problematizado si la herramienta o la aplicación que estaban incorporando afectaba derechos fundamentales del ser humano, afectaba derechos personalísimos, si avanzaba sobre la privacidad o no, si eran estrictamente legales según nuestras constituciones los usos y los resultados de esa aplicación. Jamás se habían problematizado eso. Jamás se habían problematizado el uso ético de esa herramienta que estaban creando y si era conveniente o no hacerlo. Ustedes me dirán, bueno, la dinamita cuando se creó produjo un desastre, sí, a tal punto que Nobel te quedó tan preocupado que creó un premio para la paz, ¿sí? Porque estaba horrorizado de lo que había creado, pero cuando lo creó no tuvo ese pensamiento ético y ese pensamiento ético tiene que ser cuidado, tiene que ser difundido y tenemos que ser todos los ciudadanos alfabetizados en tecnología para poder comprender los alcances de las creaciones que realizamos. Y luego esa postura ética tiene que tener un reflejo, un espejo en lo jurídico, en la regulación que permita que esa herramienta, una vez diseñada y colocada en el mercado, pueda ser
útil a la humanidad y no un riesgo nuevo. Con la robótica, que hablaba Teresa, ha ocurrido que hay distintas visiones sobre la idea del autómata, ¿no es verdad? Es decir, por ejemplo, no es la misma la idea que hay en Oriente que hay en Occidente. Nuestras sociedades occidentales ven al autómata como un riesgo, seguramente poniendo el acento en el mercado de trabajo y en una competencia que aparecería en el mercado del trabajo. Por otro lado, en cambio, en Oriente hay una visión sobre el autómata de complementación, no de riesgo. Ven al autómata como alguien que viene a resolver aquellas tareas que el hombre o la mujer, no desean realizar. Entonces, no es una amenaza, ¿sí? Por eso hay muchos usos de robots diseñados, por ejemplo, en Japón, que tienden a ser asistentes de personas, acompañantes, juguetes, toys, etcétera, y no tanto el desarrollo de esa misma tecnología como un arma, como una fuerza de trabajo a la cual le puedo no tener que pagarle y puedo desplazar del mercado a personas. Cuando uno tiene esa visualización de riesgo del autómata, entonces es mucho más necesaria estas dos cosas que yo les comentaba, estos dos enfoques que yo les comentaba, el enfoque ético de qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos colocando ese autómata y cuánto riesgo puede traer a los seres humanos, a su privacidad, a sus derechos fundamentales, la aparición de esta figura, y el problema jurídico, cómo regulamos una vez que el mercado ya nos puso adelante el robot, cómo regulamos esto para que no haya los resultados no queridos, o si ocurren, sean por lo menos cumplimentados y resarcidos. Y ahí sí, efectivamente hay que plantearse una revolución en el derecho penal, administrativo, civil, porque evidentemente las fórmulas que funcionaban en el pasado para lo común, las responsabilidades que habíamos establecido, tanto subjetivas como objetivas, para resolver la mayor parte de nuestros problemas tradicionales, parece que no se adecúa bien, no sirve el vino nuevo, no de viejo, y tratar de forzar las reglas para que digan algo que nunca pensaron decir. Y por lo tanto sí hay un grandísimo desafío para los juristas de hoy, contemporáneos, en recrear el derecho, en desaprender lo que se aprendió, en tener la capacidad intelectual de desaprender lo que se aprendió y aprender cosas nuevas para regular mejor estos nuevos fenómenos que se dan en nuestras sociedades. Y cuando digo juristas, incluyo, por supuesto, a todos los abogados, pero también incluyo a los que no cumplen la función de abogados litigantes, sino que lo hacen en la academia o están en la magistratura. Evidentemente es difícil que un juez con las normas viejas pueda resolver los problemas que le puede traer aparejado la aparición de estas herramientas y sus consecuencias. Esto es más o menos lo que quería redondear antes, después volveré, si hay tiempo. Muy bien, estimado doctor. Le agradezco mucho, esas consideraciones son muy valiosas y me abren la puerta para poner este otro tema sobre la mesa de los desafíos. Muchos han hablado de los implantes en el cuerpo humano y el transhumanismo. Sabemos bien por un informe de la NASA publicado con el nombre de Cyber Study, en donde se examinaban medios de adaptación de las personas para reducir la demanda de su metabolismo en el espacio, pero eso solamente es un ejemplo de las cosas que hoy por hoy están siendo parte de una realidad cotidiana en varias naciones, como podría ser aquí en México el caso en lo concreto de una empresa que se dedica a desarrollar prótesis biónicas. Ante este tema, ¿qué es lo que es importante regular en un aspecto médico-legal o incluso en el que exista este famoso tema de la singularidad, es decir, factor combinación hombre-máquina?
ante el panorama jurídico, ético, ¿cómo se puede entender y se va a manejar este tema? Comenzamos con usted, estimada doctora Teresa. Muchas gracias, Rodolfo. Efectivamente, es un tema que conecta muy bien con la apreciación que hacía Ramón de la importancia de insertar la inteligencia artificial en una reflexión ética. Naturalmente, hablar de transhumanismo desde las diferentes corrientes que ya se están conformando implica definir antes una cuestión que no es nada obvia, y de hecho el propio Parlamento Europeo, cuando abordó los derechos de la robótica, lo primero que hizo fue no resolver la cuestión, sino eludirla, evitarla, fue decir lo siguiente: considerar que no es robot ningún artefacto que tenga ningún componente biológico. Y con eso lo que hizo es simplemente posponer el debate, ¿no? Lo que dijo es: no quiero tener que abordar una cuestión tan compleja como es precisamente la de cuál es la línea que distingue hombre y máquina, cuando estos dos conceptos que nos han acompañado en la historia de la filosofía empiezan a permearse, empiezan a solaparse uno con otro, ¿no? Porque en realidad, y me permito esta reflexión un poquito más, podemos decir, filosófica, en realidad el hombre, el ser humano, ha estado permanentemente valiéndose de la tecnología, primero de la técnica y luego de la tecnología, como artefactos para amplificar nuestras capacidades y nuestras facultades. Desde que se utiliza una mera herramienta hasta que externalizamos nuestra memoria o nuestra capacidad de cálculo con las computadoras, con los ordenadores, en realidad estamos creando una combinación entre ser humano y máquina. Pero lo que produce en cierta medida distorsión es cuando producimos una conexión, podemos decir, física permanente, ¿no? Es decir, cuando empezamos a crear esa figura del hombre protético, del ser humano que incorpora prótesis en todo aquello que hemos considerado ese claustro perfecto del ser humano, ¿no? Que es el cuerpo. Ahí realmente empiezan a surgir unas cuestiones filosóficas, éticas, sociológicas de muchísimo calado. Y ahora nos detenemos ligeramente o brevemente en la cuestión jurídica. Claro, ¿qué problemas hay? Pues, por ejemplo, yo como soy mercantilista, el primer problema que se me plantea es la base de todo, ¿no? El concepto de persona. Es decir, el concepto de persona. ¿Cuál es el concepto de persona? A los efectos de, en mi caso, el derecho privado. No quiero ni pensar las consideraciones que hay cuando hablamos de derecho constitucional. El concepto de privacidad, el concepto de intimidad. Naturalmente, cuestiones de tipo penal, por ejemplo. Cuestiones relacionadas con, pues, por ejemplo, datos e intimidad. Es decir, las cuestiones son múltiples, pero para mí la resumo con una idea que es clave, el concepto de persona. Estamos redefiniendo o podemos llegar a plantearnos una redefinición del concepto de persona, de la que arranca en realidad toda la construcción del derecho, desde los derechos humanos hasta la propia capacidad para contratar. Todo ello gira alrededor de esta idea. Dejo caer estas ideas para escuchar a Ramón y encantada de volver a intervenir sobre el tema. Muchísimas gracias, estimada doctora. Estimado doctor, lo escuchamos, es importantísimo pues aclarar estos puntos que vienen a desprender muchísimos escenarios en nuestra labor como abogados. Adelante. Sí, creo que, como ustedes pueden apreciar, esta problemática es jurídica, es ética, es filosófica, porque hace a la esencia del ser humano. Es decir, estamos discutiendo la personalidad, estamos discutiendo a la persona, estamos discutiendo a nosotros mismos. Estamos discutiendo si una mano que me ponen porque perdí la mía y es mecánica, me transforma o sigo siendo la misma persona. Pero mientras era una mano o un brazo, y lo acogimos de beneplácito, veíamos que estábamos mejorando a la persona o dándole una solución a esa persona cuando afrontaba un problema médico importante, como perder un miembro. Pero resulta ser que la ciencia sigue hacia adelante y nos trae más desafíos, porque se nos plantea que nuestro cerebro pueda ser extraído de nuestro cuerpo e instalado en un cuerpo mecánico completo, y entonces nuestro sentido de la personalidad sigue siendo el mismo. Soy la misma persona, no lo soy. Son debates inacabables
pero muy interesantes que tal vez den para otra charla, ¿no verdad? Más filosófica, más a fondo. Pero sí es interesante reflexionar sobre la problemática de salud y la inteligencia artificial, producto de las aplicaciones que hemos visto crecer como hongos después de la lluvia, con efecto de la pandemia, con medida de como resultado de la pandemia que todos vivimos y nos asola. Y eso sí llama la atención y tiene que llamarnos y despertar nuestra conciencia y nuestra mente, porque en muy poco tiempo, apenas comenzada la pandemia, hubo una aparición en el mercado de miles de aplicaciones que pretendían decirnos cómo curarnos la pandemia, cómo cuidarnos de la pandemia, que nos seguían, que tenían aplicaciones georreferenciales para ver nuestros movimientos y si teníamos contacto con otras personas enfermas, o que además prometía un resultado médico determinado, controlar nuestras variables, etcétera, médicas. Y todo esto con una liviandad y una rapidez y un envío al mercado que yo consideraría que debería merecer un juicio duro desde lo jurídico y de lo ético, porque si bien como ustedes conocen, los miles de expertos investigadores médicos que están tratando de resolver la pandemia no tienen claro los parámetros, no hay estudios realmente válidos sobre los cuales basarse, estas herramientas, ¿qué validez tienen? ¿Sobre qué parámetros se mueven? ¿Qué estadísticas son las que están alcanzando? Y sin embargo están en el mercado. Algunas son gratuitas, otras son carísimas, ¿sí? Y prometen el oro y el moro. Y esto sin ninguna regulación, sin ninguna barrera ética, hace que nos tengamos que problematizar qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Esto es un punto que quería ver. El otro punto, que tal vez se me escapó cuando hablé antes, es el de los reconocimientos faciales, ¿sí? El reconocimiento facial es un tema de lo que aparentemente, ya sea para la Unión Europea, su grupo de expertos, como para nosotros que lo miramos un poco con mayor distancia, nos tiene que hacer reflexionar también sobre esas tecnologías, y si estas tecnologías no están generando un nuevo gran hermano que en este momento mucho más potente y menos democrático que el que conocimos antes, y está transformando la realidad de nuestra sociedad de una manera increíble, sin barrera ni ética ni jurídica alguna, porque todos estos temas están muy poco regulados, ¿sí? Y las regulaciones que teníamos, como dije antes, son poco para afrontar la problemática que se nos viene. No quiero entrar en la inteligencia artificial cuando se transforma en un arma. Teresa habló de robots, Teresa habló de elementos voladores que se transforman en armas, y armas de destrucción masiva que no tienen ni siquiera el riesgo ético que tenía un combatiente en la Segunda Guerra Mundial, que combatía cara a cara con su oponente, ¿no? ¿Verdad? Y que los hemos visto operar en todo el planeta, en operaciones que nunca llegamos a comprender si eran necesarias o no, y qué hay detrás de ello, ¿sí? Pero hemos visto poblaciones enteras desaparecer, civiles desaparecer, sin ninguna razón, ¿sí? Y esa pandemia no nos preocupa tanto como esta actual, pero es una pandemia terrible que también está asociada a esta pandemia, ¿sí? Entonces, esa visión ética que la Unión Europea se está tratando de elaborar desde 2018, 2019 para aquí, es una cuestión que tenemos que mirar con mucho cuidado, que tenemos que atender y fortalecer y desarrollarla también en nuestros países, en Latinoamérica, en nuestro mercado ampliado, porque tenemos que llevar esa conciencia y esa alfabetización de este tipo de problemas, porque es nuestra responsabilidad de jurista hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
¿sí? El mercado no lo va a hacer, el poder no lo va a hacer. Quiere decir que si no llamamos la atención desde la academia, no golpeamos las puertas y no concientizamos y de alguna manera evangelizamos acerca de esta política, vamos a tener problemas humanos importantes. Vamos a ver afectados nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos humanos, nuestros derechos civiles, nuestros derechos penales. Es decir, vamos a vernos afectados fuertemente. No porque la tecnología sea en sí misma dañina, sino porque los hombres que manejan esa tecnología y la diseñan son dañinos. Y de eso nos tenemos que precaver, ¿sí? Al comienzo del desarrollo de Internet había una, si ustedes recuerdan, hacer un poco de memoria, había una idea idílica de que en ese espacio, sin lugar, ¿sí? Y sin regla, nosotros, los seres humanos, nos íbamos a comportar como ángeles, cuando en la realidad común de todos los días nos comportábamos como patanes, ¿sí? Es decir, milagrosamente, por efecto de la tecnología, los patanes nos convertíamos en ángeles y actuábamos en ese espacio sin lugar y sin regla de una manera angelical. Éramos maravillosamente buenos. Duró muy poco la fantasía, ¿sí? Muy poco. Y después nos despertamos un día sabiendo que era todo lo contrario, que teníamos videovigilancia, que teníamos algoritmos que formaban perfiles de nuestros políticos económicos. Vimos aparecer cuestiones como las que ha denunciado Snowden y hemos visto problemas como los que se dieron en las últimas elecciones de Estados Unidos, con la afectación de los hackers de Rusia, y en los algoritmos que hasta afectaron el voto electrónico, y la desconfianza que hay sobre el voto electrónico. Todo esto nos tiene que llamar a una reflexión profunda, como decía, como jurista, y tenemos que desaprender las cosas que sabíamos, aprender rápidamente estas cosas en profundidad, y dar las soluciones correctas a esa problemática para toda la humanidad. Creo que esto es el mensaje más importante que podemos dar. Sin duda alguna, estimado doctor. De ahí, bueno, antes de hacer alusión a varias preguntas interesantes que nos hizo llegar el público conocedor que nos ve y nos escucha, muchos de Colombia, Guatemala, Ciudad de México, etcétera. Tengo que pues profundizar ya en las conclusiones, donde puedo rescatar esto que se ha tratado en muchos foros académicos o incluso en muchas obras, sobre que, bueno, el derecho y las tecnologías de la información y de la comunicación no deben de ser como el agua y el aceite, deben de formar esta simbiosis importante para poner una regulación, una sana convivencia entre pues el uso de las tecnologías como una herramienta que pueda tener siempre un uso adecuado bajo el marco. Es importante entonces recalcar el factor que hoy por hoy se enfrenta el abogado, que es ser multidisciplinario y también ser interdisciplinario, que a veces no nos queda muy en cuenta y a veces lamentablemente en las facultades o en las licenciaturas en Derecho dejan estos factores muy en el olvido, y hace que el estudiante piense, bueno, pues soy abogado y nada más, y los contadores y los ingenieros, pues es punto y aparte, ¿no? Pero ya no estamos en esa realidad. Entonces, saber en esta conclusión, bajo este tenor de los desafíos de la inteligencia artificial, creo que esos dos factores son muy importantes para la evolución, o sea, que se sepa que ser interdisciplinario y multidisciplinario ya no es una opción, es prácticamente una obligación. Comenzamos con usted, estimada doctora, en estas conclusiones, y posteriormente con usted, estimado doctor Ramón. Adelante, estimada doctora Teresa. Muchas gracias, Rodolfo. Dos ideas para concluir. La primera, completamente de acuerdo con este planteamiento de la necesaria interdisciplinariedad. Esto no implica que necesariamente un abogado programe un smart contract, pero interdisciplinariedad significa sensibilidad, es decir, capacidad de entender la lógica que subyace en otras disciplinas. No vas a convertirte en un experto, pero sí vas a entender los puntos de fricción,
la lógica subyacente, dónde surgen los problemas. Sin lugar a duda, esa es la visión casi diría, del antiguo humanista, ¿no? Aquel que es capaz de entender el mundo en su complejidad, aportando naturalmente una especialización inevitable en un mundo tan complejo. Esa es la primera idea. La segunda, he pensado que como conclusión voy a dar un ejemplo de cómo se produce esta idea que mencionabas de adaptar derecho y revolución tecnológica o cambio tecnológico. Y uno de los ejemplos que puede interesar a alguno de los participantes es el que tiene que ver con el esfuerzo que hemos hecho en el grupo de expertos por adaptar el régimen de responsabilidad. Y simplemente doy una idea. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos tratado de entender cómo nuestro régimen de responsabilidad tradicional, el de la culpa, el de los productos defectuosos, en qué medida está basado en elementos que nos condicionan nuestra manera de entender el mundo actual. Por ejemplo, básicamente el régimen de responsabilidad es antropocéntrico, asume que hay un ser humano causante. Y hablamos de cosas como culpa, conducta, acción, estándar de comportamiento, deber de cuidado. ¿Podemos aplicar esto a un sistema autónomo? ¿Tiene un robot culpa? ¿Puede o tiene un defecto porque es un producto? ¿Lleva a cabo una conducta o es una mera acción predeterminada? Son preguntas muy interesantes porque nos obligan a repensar el derecho en su contexto. ¿Por qué tenemos estas normas? ¿Qué significan? ¿Cuál es la función de estas normas? Con ese esfuerzo podemos llegar a una conclusión conformista. Es lo que tenemos, hay que adaptarlo, o bien mucho más innovadora. Bueno, repensemos estas reglas en el nuevo contexto, con nuevas funciones, con nuevos objetivos. Dejo simplemente esta idea por si alguno de los oyentes estuviera interesado en analizar el informe sobre este tema. Gracias, Rodolfo. Totalmente, estimada doctora. Doctor Ramón, lo escuchamos en estas conclusiones muy pertinentes, pues en este nuevo contexto en el que vivimos, que no vamos a una nueva normalidad, vamos a una nueva realidad. Adelante, estimado doctor. Bueno, creo que de alguna manera yo lo expresé al finalizar mi intervención anterior y comparto exactamente la descripción que hace Teresa totalmente. Efectivamente, es afirmar que el sistema jurídico tradicional que desarrollamos durante varios siglos para resolver nuestros problemas de una manera pacífica y dar a cada uno lo suyo en la medida de lo que se pudiese con las normas, está en crisis, pero está en una buena crisis. Está en crisis porque ya no nos alcanza para resolver esta nueva realidad, ¿sí? No es que no haya sido útil, ha sido muy útil y lo seguirá siendo probablemente cuando estemos juzgando relaciones entre dos sujetos, personas, ¿sí? Aún las personas jurídicas, que también es una entelequia creada por nosotros. Pero no está claro que no nos sirve para nueva realidad, para estos fenómenos que de alguna manera nos desafían continuamente a nuestra inteligencia para desarrollar un conjunto de normas y de regulaciones que trasciendan la regulación tradicional y que atiendan realmente este fenómeno, para lo cual efectivamente los juristas tenemos que estar formados y con la mente muy abierta, porque de otra manera no vamos a hacer buenas regulaciones. Lo más probable es que ahondemos en la problemática y generemos más daño con la regulación que el que queremos resolver con ella. Entonces, esto es muy importante y además es muy urgente porque la tecnología se desarrolla con una velocidad que es casi inhumana, ¿sí? Es decir, nosotros nos movemos en las, digamos, dimensiones tradicionales, tiempo, espacio, pero tanto esas dimensiones de tiempo y espacio han sido transformadas violentamente por la tecnología. Ustedes piensen que en el siglo pasado, en el siglo XX, se han desarrollado 2/3 partes de todos los descubrimientos científicos y tecnológicos que el hombre desarrolló desde el comienzo de los tiempos. Solamente en el siglo XX. Es decir, 2/3 de los descubrimientos. Y esto sigue con una velocidad
cada vez más rápida, de tal manera que hasta se ha cuestionado el concepto de cambio, porque cambio tradicionalmente reproducía para nosotros un fenómeno entre dos estados, un cambio de situación entre dos estados, un estado 1, un cambio, un estado 2. Pero esto, que era asequible para todos nosotros como seres humanos, se ha transformado de tal manera que el cambio es hoy permanente. Entonces, lo que era eventual se transforma en permanente y el cambio es casi inasible para nosotros. Por eso tenemos que estar con la mente muy abierta, generar nuevo pensamiento para poder resolver esta nueva problemática que se nos presenta a la humanidad con esta tecnología invasora, pero también maravillosamente útil si logramos utilizarla en el servicio de la humanidad. Muchísimas gracias, estimado doctor. Pongo a continuación en colación pues los comentarios que nos hicieron llegar a través de las controversiales redes sociales. Manda saludos afectuosos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la investigadora y catedrática, la doctora Alma de Los Ángeles Río Ruiz, a los ponentes y a un servidor. También manda preguntas desde Colombia, un buen amigo, Alexander Díaz García, a quien le mando un gran saludo. Felicita a los ponentes, a la doctora Teresa y al doctor Ramón. En este caso, él hace las siguientes preguntas. ¿Cómo se evita que un robot paramédico con carga de datos personales sesgados, pues se cree también pues un odio a las personas de otras razas o algunas otras conductas discriminatorias y pueda atender a las personas con esos perfiles? Y por otra parte nos dice, para evitar algoritmos sesgados hay que evitar datos sesgados, por eso se requiere filtro constitucional en la captura de los datos. Bueno, estas consideraciones el doctor Alexander las hace abiertas. ¿Quién desea iniciar ante esto que nos comenta el doctor Alexander de Colombia? Bueno, si quiere, pues, lo saludo a Alexander desde aquí, un gran amigo, y efectivamente es parte de lo que estábamos hablando, ¿sí? Si no hay obviamente tenemos que obligar a los diseñadores a, por supuesto, tener en cuenta que toda esta problemática y estar en conocimiento de toda esta problemática cuando van a diseñar. Pero además, como no todos los hombres van a razonar como ángeles, como dije antes, tenemos que tener regulaciones que obliguen a la trazabilidad de la inteligencia artificial, de tal manera que producido un daño o producido un sesgo, podamos verificar y que hacer transparente y tener acceso a esa programación, a esa decisión, para ver si efectivamente se han tomado esos recaudos o no y establecer las responsabilidades que pudieran acaecer, ¿no? ¿Verdad? Esto me parece muy relevante, porque efectivamente lo que se ha comprobado es que muchos de esos algoritmos que se han utilizado, por ejemplo, para el reconocimiento facial, pero que también se utilizaron en programas de selección de personal, tenían los mismos sesgos de aquellos que los habían diseñado y por lo tanto se producían resultados no queridos. Por ejemplo, en discriminaciones entre hombres y mujeres para determinados empleos, o discriminaciones entre blancos, caucásicos y gente de color, etcétera, que provocaban que algunos determinados sujetos no fueran seleccionados nunca. Y al revés, en lo que yo hablaba como aplicaciones de reconocimiento facial, si hubiera en los algoritmos de reconocimiento facial también sesgos que hacían que personas de determinada raza eran buscadas muy fuertemente por el algoritmo como delincuentes o personas perseguidas por la justicia, etcétera, creando inequidades y injusticia absoluta. Esto se ha comprobado sobre los algoritmos. Hay empresas que están dejando de producir
sistemas de reconocimiento facial, justamente porque se han problematizado esta cuestión. Ustedes habrán visto en los diarios últimamente algunas de esas empresas, no las voy a mencionar, que se están cuestionando el uso de reconocimiento facial para una cantidad de aplicaciones. Además, el reconocimiento facial tiene un problema adicional, que tiene un grado de error bastante alto respecto de otros sistemas como la huella digital o el iris del ojo humano. Entonces, ese reconocimiento facial bajo las funciones puede equivocarse a menudo, aún sin sesgo, y esto tiene que ser corregido y tiene que ser resuelto, y si no es corregido y no es resuelto, tiene que tener una sanción y una reparación civil, penal, administrativa que lo resuelva. Doctora Teresa, ¿algún sí, punto? Perfecto, solo añadir, como bien contaba Ramón, a esto se añade un problema, la opacidad de los algoritmos. Se produce una discriminación, no sabemos por qué. Por tanto, esto nos lleva a la idea de que hay que fomentar otras versiones de derechos existentes. El derecho a la transparencia, el derecho a la explicación, el derecho o el deber más bien al monitoreo o la supervisión para detectar que un algoritmo está produciendo una desviación indeseable. En ocasiones intencionada, en otras muchas inconsciente, porque está tomando datos que ya de por sí revelan un prejuicio social que amplifica el algoritmo. Y con esto termino, Rodolfo, gracias. Muchísimas gracias, doctora Teresa, muchísimas gracias, doctor Ramón. Sin duda alguna, el auditorio ha estado muy activo en las controversiales redes sociales y nos queda claro en este último punto que se hizo latente sobre pues, los dos lados de la moneda. Por un lado, las empresas que a raíz de ciertos acontecimientos que han estado sucediendo en Estados Unidos de América, pues dejan, pues como IBM, el reconocimiento de datos o recolección de datos biométricos, y por otro lado vemos que China obliga a los ciudadanos pues a tener un código de salud para la vigilancia masiva. Bueno, pues son muchas cosas que dan para tratarlos en muchos otros espacios virtuales de discusión, y en este caso la pregunta obligada es: ¿Qué libro le recomiendan a los estudiantes, a los abogados que ahorita nos están viendo y escuchando, para que sepan más sobre el tema que hoy estamos hablando, que hoy estamos conversando? Doctora Teresa, ¿qué libro le recomienda leer a nuestro auditorio? Buena pregunta, y sinceramente me voy a tardar en contestar, porque Ramón, recomienda tú antes, mientras que yo pienso el mío. Adelante. No, es difícil recomendar porque hay dos problemas, ¿sí? Estamos en el mundo hispanoparlante, ¿sí? Y eso nos produce una cierta defección. Ustedes saben que casi el 90% de la producción científico-tecnológica, y específicamente en estos temas mucho más, está escrita en idioma inglés. Y eso hace que en nuestros países sea mucho más difícil el acceso, ¿sí? Es un acceso masivo, ese proceso de alfabetización que yo estaba, tecnológico que estaba promoviendo, ¿sí? Y esto es una dificultad que encuentro como profesor. Muchas veces me preguntan sobre bibliografía, y entonces sí, en general tengo que recomendar bibliografía que no está en lengua española, y eso me provoca cierta urticaria, con sinceridad. Pero bueno, hay muchas publicaciones hoy sobre esto, hay profusas publicaciones, entre las cuales yo diría que ir a las fuentes más serias, ¿sí? Y tratar de no caer en las fake news también. Pero, por ejemplo, la Federación Iberoamericana de Derecho Informático, la FIADI, tiene publicaciones importantes sobre todos estos temas, ¿sí? No solamente sobre los que estuvimos conversando hoy, pero creo que son recomendables porque resumen la posición de la mayor parte de los expertos en estos temas en el mundo, sin distinciones. Y hay también, por supuesto, investigadores que escriben en lengua inglesa en esas publicaciones, pero también vamos a encontrar mayoritariamente
en lengua española, lo que va a facilitarnos ese desenvolvimiento, ese desarrollo de las ideas más masiva en nuestros países, ¿no? Y no sé, no me gustaría recomendar un solo libro, por eso me remito a este tipo de publicaciones generales en las cuales puedo encontrar a la mayor parte de los expertos que tienen algo que decir sobre esto. Claro. Gracias, sí. Ramón, por tomar. Te he pasado como toreando, te he pasado la pregunta y te agradezco que hayas compartido conmigo esta misma idea. Es muy difícil recomendar, hay obras de referencia sin lugar a duda con diferentes niveles de especialización. Quizá una buena forma es también sugerir la lectura de informes de ciertas instituciones nacionales e internacionales, de la Comisión Europea. Quizá pueda ser una buena manera de aproximarse, ¿no? con cierta solvencia, evitando libros que pueden ser o bien muy divulgativos o bien demasiado especializados para alguien que se quiera aproximar en un primer paso al tema. Sin duda alguna. Bueno, la segunda pregunta obligada, vamos a seguir obviamente con esta saga de eventos virtuales dado a las condiciones nuevas del mundo. Entonces, bueno, pues aceptarían el reto de una segunda intervención en algún evento futuro a través de este espacio que hace Coffee Low, estimada doctora, estimado doctor. Para mí sería un auténtico placer, ha sido un privilegio compartirlo con Ramón, contigo, Rodolfo, un placer volver a repetirlo, encantada. Ha sido un placer realmente para mí también y conocerla a Teresa ahora, que la conocía de mentas, pero no la había visto nunca, y compartir estos momentos con todos los oyentes de Latinoamérica me parece absolutamente relevante. Muchísimas gracias por aceptar el reto, estimado doctor Ramón, estimada doctora Teresa. Bueno, pues nos han acompañado en esta ocasión dos personalidades muy importantes en este tema, que hemos estado hablando sobre los desafíos de la inteligencia artificial en el derecho. La doctora Teresa Rodríguez de las Heras-Bayel, miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre Responsabilidad y Nuevas Tecnologías, y también el doctor Jerónimo Brena, académico de la School of Information and Artificial Intelligence, Silicon Valley, Estados Unidos, profesor emérito de la Universidad del Salvador en Argentina. Muchísimas gracias, estimada doctora, muchísimas gracias, estimado doctor, por estar en esta ocasión con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, agradecer a todos los que nos han estado siguiendo y escuchando por sus comentarios, sus compartidas, para que esto pueda llegar a más personas.